Queremos darle presentación a nuestro proyecto de práctica 5 llamado Escuela para Padres de Familia. Tenemos como invitada muy especial nuestra psicóloga Natalia Alzate. Buenas noches a todos. Mientras solucionamos el ingreso, quiero darle la bienvenida a todos los papás y a las mamás que se encuentran aquí conectados. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quisiera por aquí, a ver, que los papitos pudieran abrir sus cámaras para saludarlos, para conocerlos. Bueno, damos la bienvenida a todos. Qué chévere poder compartir con ustedes este tiempo que no va a ser muy largo. Sé que algunos llegan de una jornada extensa de su trabajo, con ganas de llegar ya a compartir con su familia y descansar. No nos vamos a demorar. Sí es importante que podamos conectarnos esta noche con lo que vamos a aprender, a compartir con cada uno de los que están en este lugar. Bueno, no sé si Dianita solamente puede compartir el anfitrión la información. Ok. Si me puedes ayudar allí a compartir las diapositivas. Bueno, quiero presentarme, ya me presentaron, mi nombre es Natalia Alzate, bueno, ya tengo el privilegio de estar con ustedes el día de hoy. Soy psicóloga de profesión, ya con solo la espera del grado, y eso que por pandemia no hemos podido gestionarlo, pero muy, muy alegre por esta invitación del día de hoy con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un tema que es muy importante y que a veces desconocemos, que se llama la inteligencia emocional. Uno podría decir, bueno, pero ¿a qué suena eso como inteligencia emocional? A ver, no sé si por acá, a ver, Camilo, ¿nos puedes contar qué te suena eso con inteligencia emocional? ¿Puedes activar ahí tu micrófono? Inteligencia emocional. ¿Qué te suena eso? ¿Qué significa la inteligencia emocional? A mí me suena, es que lo que uno piensa, lo que uno hace en el momento, la forma de actuar, la forma de hablar, o sea, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Eso puede ser como inteligencia emocional, ¿no? Como de las emociones que uno expresa, saber antes de actuar. Bueno, eso es válido. Muchas gracias, Camilo, por participar. Diana Valencia, no, por acá, a ver, Diana Sarria. Diana, cuéntanos qué te suena con inteligencia emocional. Creo que Diana no tiene habilitado el micrófono. Bueno, Diana, digamos Jennifer, ¿qué te suena por inteligencia emocional? Jennifer, si puedes habilitar tu micrófono. ¿Qué entiendes por inteligencia emocional o a qué te suena? Bueno, Jennifer. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Pues lo que yo entiendo por inteligencia emocional es que tiene que ver con las emociones que tiene cada persona. Con las emociones que tiene que ver cada persona. Bueno, resulta que nosotros tenemos dos cerebros, ¿sí? No sé si están viendo allí la siguiente diapositiva. Resulta que nosotros tenemos dos cerebros, y es un cerebro emocional y un cerebro racional, ¿sí? En ese cerebro racional es donde nosotros tenemos todo lo que es lógico-matemático, es donde almacenamos todo lo que es la parte analítica, todo el proceso pues netamente consciente que hacemos cada uno de nosotros, el conocimiento que recibimos, en la formación que de pronto de profesión que estamos destacándonos. Pero resulta que ahí, como usted lo ve en ese corazoncito, tenemos algo que es la inteligencia o ese cerebro emocional.
Tenemos una mente emocional y tenemos una mente racional. La mente emocional es la encargada de los sentimientos y de las emociones y de los impulsos que cada uno de nosotros como seres humanos empezamos a desarrollar. Pero resulta que a veces esa mente racional y esa mente emocional no están, como aparece allí en la siguiente diapositiva, no están de la mano. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque no están de la mano, porque no tenemos un punto de equilibrio. Y la idea es que cada una de nosotras pueda llegar a ese punto de equilibrio donde nuestra mente racional y nuestra mente emocional pueda estar en un equilibrio. Hay un proverbio que me encanta en la Biblia y que quiero compartírselos a ustedes, aunque hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional en nuestros niños. Es importante que nosotros como papás o como cuidadores primarios de nuestras generaciones podamos entender este proverbio que les he compartido allí, que dice en la siguiente diapositiva, porfa, dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Resulta que a veces nosotros queremos controlar las emociones de nuestros hijos o controlar el comportamiento de nuestros hijos. Pero a veces se nos olvida que nosotros somos el mayor ejemplo para nuestros niños. Entonces, lo primero que nosotros debemos conocer es esa inteligencia emocional de nosotros mismos. ¿Cómo está esa inteligencia emocional? Pero resulta que a veces no conocemos lo que significa la palabra inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Es la capacidad para conocer y controlar las emociones propias y ajenas. ¿Con qué fin? Con el fin de poder generar esas relaciones interpersonales de manera positiva. Es esa capacidad de sentir y es esa capacidad de entender, de controlar y de modificar esos estados emocionales de otros, no propiamente, sino los propios. Pero es importante que nosotros podamos entender que a veces nos cuesta reconocer nuestras propias emociones. Resulta que el psicólogo Daniel Goleman habla acerca de la inteligencia emocional y él nos habla a través de cómo conocer o cómo manejar las emociones de manera correcta a través de 5 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 5 pilares? El primero es el autoconocimiento, que cada uno de nosotros podamos conocer. La pregunta del millón es conocer nuestras emociones. Ese autoconocimiento, si me ayudas con la siguiente, porfa. Ese autoconocimiento es entender mis propias emociones. Tengo que conocer mis propias emociones. ¿Cuándo? ¿Qué me irrita? ¿Cuándo me enojo? ¿Sí? Es entender cuándo, qué sentimientos exploro cuando quiero conquistar algo y no lo logro. Cuando tengo una meta, algo fijo y resulta que justo no lo alcancé. Cuando tengo una expectativa muy alta de mi trabajo, de un proyecto financiero, laboral y no lo alcanzo. Resulta que así como nosotros no nos conocemos, a veces nuestros niños con mayor razón no se conocen porque en ellos no hay una maduración ni cerebral ni emocional. Ellos apenas están construyendo su personalidad. Y si nosotros como adultos a veces nos cuesta este autoconocimiento, ¿cuánto más a ellos? Por ejemplo, estamos en casa, todos estamos haciendo un juego y resulta que el niño perdió. Y el niño tenía una expectativa de ganar. Y cuando él pierde, tú ves que su cara cambia, agacha la cabeza, se enoja o tal vez expresa a través de un llanto. ¿Cuál es lo más indicado? Decir, ay, no, el niño perdió, no, démosle el galardón al niño. No, eso es un error. No podemos, la idea es ayudarle a sobrellevar esa emoción, a superar esa emoción.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que llevarlo aparte y le vamos a preguntar, ¿estás alegre o estás enojado? Entonces el niño seguramente va a decir estoy triste o estoy molesto, o el niño va a empezar a llorar y entonces el niño va a decir ¿y por qué? O tú le vas a preguntar ¿por qué te sientes así? No, porque yo quería ganar y yo perdí y yo de pronto quería esto y no lo logré. Entonces, cuando hablamos del autoconocimiento, la idea es poder llevar al niño a que él reconozca las diferentes emociones que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida. ¿Sabes? Cuando nosotros no conocemos nuestras emociones, nos frustramos. ¿Y qué vamos a hacer? Esa frustración la vamos a proyectar hacia otros y es cuando tenemos problemas de relaciones interpersonales en un futuro. O a veces hacemos una introspección, es decir, no interiorizamos y lo que hacemos es encerrarnos en nuestro propio mundo, en nuestra propia burbuja, y eso también nos va a impedir comunicarnos con otros. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros podamos conocer nuestro estado de ánimo. Papito, mamita, tú que estás ahí en casa, yo te hago una pregunta. ¿Para ti es fácil reconocer tu emoción? ¿Reconoces cuando tienes ira? Si tu jefe hoy te pide algo, que estás atareado de trabajo y te pide otra cosa, ¿tú qué experimentas? ¿Qué emoción tienes? ¿Te sientes impotente? ¿Sientes rabia? ¿O te sientes con miedo porque no sabes si puedes llevarlo a cabo, si vas a cumplir con esa meta que te propusieron en tu empresa? Bueno, son muchas las emociones. Lo importante es aprender a reconocer las emociones. Tú me dices, Nata, mira, yo tengo un niño pequeño, no habla, todavía no se expresa con facilidad. ¿Cómo hago? Sencillo, puedes tomar una ficha donde aparece, podemos utilizar los diferentes emoticones que encontramos hoy, con caritas tristes, caritas enojadas, caritas felices, caritas de temor, y lo pones en una laminita y le dices al niño, empiezas a enseñarle, esta es una carita triste. ¿Cómo es una carita triste? Y el niño va a empezar a hacer todas esas, imitando lo que está viendo en la imagen. ¿Cómo te sientes hoy? Entonces el niño lo que va a hacer es señalar cómo se siente hoy. Si señala la cara triste, esta es una carita triste. ¿Y estás triste? ¿Por qué estás triste? Entonces el niño va a decir porque no desayuné, o estoy triste porque me siento maluco, o bueno, el niño va a empezar a expresar diferentes emociones y esto le va a ayudar a un autoconocimiento de esas emociones. ¿Cómo más podemos llevar a que los niños tengan ese autoconocimiento de las emociones? A través de canciones, a través de rondas infantiles. Por ejemplo, podemos inventarnos canciones diciendo, hoy me siento triste porque mi juguete se dañó. ¿Sí? Y le puedo poner música, y así el niño va teniendo un autoconocimiento de sus emociones. El segundo pilar que habla Daniel Goleman es el autocontrol. Una vez que yo conozco cuáles son esas emociones que estoy viviendo en cada contexto, porque puedo tener emociones en un contexto escolar, laboral, familiar. Una vez que conozca esas emociones, pues debo a trabajar en ese segundo pilar, que es el autocontrol. ¿Cómo manejar nuestras emociones? ¿Cómo saberme controlar? Y cómo tener esos comportamientos asertivos cuando esa emoción está emergiendo, cuando esa emoción está a flor de piel. A veces no sabemos cómo expresarlas. A veces perdemos ese autocontrol. Resulta que yo les hablaba al inicio que nosotros tenemos dos mentecitas. Tenemos la mente racional y la mente emocional. No sé si te ha pasado, pero hay momentos donde a través de la ira o a través de un momento de discusión, tú empiezas a decir palabras que quizás no quisiste manifestarle a tu esposa o a tu esposo o a tu compañero de trabajo o a tus hijos, y tú dijiste, y ya después cuando pasa el calor del momento, tú dices,
uy, la embarré, no debí decir eso. Uy, creo que me excedí en mis palabras, no tuve control. Resulta que cuando nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional no está desarrollada, no está siendo equilibrada, entonces nuestra mente emocional toma posesión sobre la mente racional y sobre esa mente analítica. Y es a esto que se llama un secuestro neuronal. Sí, un secuestro neuronal. Resulta que en nuestro cerebro nosotros utilizamos el corazón como referente a algo emocional, ¿cierto? Ahí están las emociones, pero resulta que el corazón simplemente es un órgano que bombea sangre. Pero nuestra parte emocional está en el cerebro, en algo llamado el sistema límbico. Y es el encargado de nuestras emociones y es el encargado de que se active el sistema parasimpático o el sistema simpático, que es las reacciones que tenemos ante desafíos o ante momentos de miedo, o que nos hace que huyamos o que hace que nos enfrentemos. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos esos secuestros neuronales, cuando reaccionamos de una manera impulsiva, eso nos da un reflejo de que nuestra vida está siendo controlada por la mente emocional y la mente racional y analítica está siendo absorbida por esa mente emocional. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que nosotros lleguemos a un punto de equilibrio. Y es allí donde el segundo pilar que nos habla Daniel Goleman en la inteligencia emocional es el autocontrol. Nosotros tenemos que llegar a autocontrolarnos. Tenemos que llegar a entender que debemos estabilizarnos. Si yo quiero corregir la pataleta de mi hijo, su emoción de ira o de llanto, pues yo no me puedo salir como papá no me puedo salir de control, porque si yo me salgo de control, entonces él está viendo que a través del grito es como tengo que conseguir las cosas y es como tengo que solucionar, ¿sí? O a través del enojo, de la ira. A veces yo veo papás que en medio obviamente de su azar, y lo veo mucho en los centros comerciales, cuando el niño entra en su pataleta, el papá se descontrola, le jala el brazo, algunos he visto que los pellizcan, otros les jala el pelo, bueno, hace muchas cosas porque el papá dice, Dios mío, me está haciendo un show en la calle, ¿qué es esto? Pero resulta que el niño no está viendo el mejor modelo a seguir, porque su papá no está teniendo autocontrol. No significa que no nos molestemos, no significa que algo no me genere incomodidad. Yo puedo manifestar mi inconformidad, yo puedo manifestar mi molestia, pero con un punto de equilibrio, sin utilizar los gritos, sin utilizar la ira, sin utilizar mucho menos la violencia. Entonces, debemos entender que antes de estabilizar al niño, yo debo regularme a sí mismo, ¿sí? Y algo que debo entender es que su madurez cerebral le va a impedir al niño regularse por sí solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estabilizarlo. ¿Cómo lo estabilizo? El niño perdió, el amiguito o el hermano le quitó el juguete, el niño entró en crisis, entró en este momento a llorar, entró en este momento que está expresando su molestia a través del llanto, el niño expresa su molestia, entonces lo que tengo que hacer es ayudarlo a estabilizarse. ¿Cómo lo hago? Voy, lo abrazo, lo mantengo un momento abrazado hasta que se calme y luego ya puedo llevarlo a que aprenda, a que entre en razón. Ojo con esto, papás, yo no puedo llevar al niño en medio de ese descontrol emocional a que él entre en razón. Tú puedes hablarle y decirle, y hablarle duro, hablarle bonito, hablarle chiquito, hablarle como quieras, y él no te va a entender. Porque recuerda que cuando las emociones controlan, cuando la mente emocional está actuando, la mente racional está nula. Entonces el niño no va a analizar, el niño está a flor de piel con la emoción. Entonces yo tengo que esperar a que el niño se estabilice y ya luego entro
a enseñarle. Y entro a enseñarle que lo que acaba de suceder simplemente es, si mi amiguito me quita el juguete o mi hermano me lo arrebata, pues yo no voy a entrar ni a golpear, yo no voy a entrar ni a gritar, y simplemente puedo decirle, si quieres te lo presto un momento y ahora tú me lo devuelves. Y entender que no lo voy a perder. O cuando los niños, por ejemplo, pasa mucho que cuando los papás dejan los niños en las instituciones, suele aparecer esos sentimientos de temor, ¿sí? Esas emociones de temor, y los niños empiezan a llorar y a llorar porque sienten que sus papás los están dejando y se está olvidando de ellos. Claro que con todo esto de la pandemia todos quieren ir al colegio, quieren salir ya y quieren ir al colegio. Pero ¿qué significa? Yo tengo que aprender a conocer las emociones de mi hijo, pero también a estabilizarlo y llevarlo a él a que él también pueda generar un autocontrol. El tercer pilar es la automotivación, ¿sí? ¿Qué significa eso? Consiste en la habilidad de que una persona o el niño tiene para dirigir sus estados emocionales hacia una meta, ¿sí? Uno de los errores que cometemos como cuidadores primarios es que todo se lo queremos hacer al niño, todo. Y hay cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y la idea es que nosotros podamos llevarlos a que ellos, paso a paso, obviamente habrán cosas que yo le voy dando con mayor dificultad en hacer, pero que ellos empiecen a hacer cosas por sí solas. Eso les va a generar una automotivación que va de la mano con seguridad, que ellos se sientan seguros. Mire, es exponerlos a retos pequeños y la dificultad será progresiva. Por ejemplo, vas a ordenar tus juguetes, vamos a ponerlos así, vamos a organizar el cuarto, ¿sí? Si hay algo que el niño no se atreve a hacer porque suele salir de pronto una emoción de temor, como el hablar en público, como el expresarse en público, pues la idea es que lo lleves a hacer algo similar, que él pueda hacerlo con menor dificultad. Por ejemplo, si le cuesta hablar en público, entonces vamos a empezar a hacerlo los dos. Vamos a hacer una canción juntos, vamos a empezar a compartir los dos. Y esas son estrategias que uno debe empezar a desarrollar con él. Eso le va a generar al niño seguridad. Seguramente se va a equivocar. No arreglará los juguetes como tú y yo lo haríamos, pero debemos entender que el niño no eres tú ni soy yo. Y el niño está desarrollando, está madurando, no solamente físicamente, sino en su cerebro está madurando, su manera de analizar. Esa mente racional está madurando y su mente emocional también lo va a hacer. Pero si yo le delego responsabilidades al niño y resulta que yo le digo al niño, ay, pero hágalo mejor. O a veces veo cómo niños les ayudan a sus papás en las tareas del hogar, a barrer, a lavar un plato, y a veces el niño le quedó mal lavado el plato, pero lávelo mejor, pero tal cosa. El niño se va a sentir inseguro. Y eso es fundamental. Tengamos en cuenta que de los 0 a los 7, 8 años hay un desarrollo de la personalidad del niño. Y de los 7 hasta los 18 años, el niño va a desarrollar modelos a seguir. Entonces, esto es fundamental. Si yo le doy una buena estructura en estos primeros años de vida, créeme que vamos a tener el día de mañana profesionales seguros, empresarios seguros, bueno, vamos a tener hombres y mujeres seguros aún dentro de su matrimonio. Pero si nosotros no le damos una buena estructura y un buen manejo a la inteligencia emocional, vamos a tener en el día de mañana una generación insegura. El cuarto pilar es la empatía. Y la empatía es esa habilidad de conocer las emociones de los demás, reconocer las emociones de los demás. Es como cuando el niño, tal vez un niño se levanta en medio de su enojo o porque sí, porque
suele pasar porque es un modelo que tal vez el niño está viendo en casa. El niño se para y golpea a su compañerito y el niño empieza a llorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enseñarle a ese niño a que él reconozca cómo se sintió ese compañerito. Mira, tú, si a ti te pegasen, ¿cómo te sentirías? El niño puede que diga bien o no mal, me duele, lloraría. Ah, llorarías. ¿Cómo crees que se siente tu compañero ahora? ¿Triste o feliz? ¿Por qué crees que está llorando? Otra pregunta que tú le puedes hacer a tu hijo es ver series o ver una película donde se manifiesten emociones. Una persona que está llorando, puedes pausar la película y tener conversaciones. ¿Por qué crees que está llorando esa persona? No, porque de pronto le pegaron, o porque de pronto perdió algo, o porque perdió su juguete. Ah, está llorando. ¿Y eso es estar triste o estar alegre? Eso también nos ayuda a que los niños reconozcan las emociones en otros. Y esto les va a permitir a que los niños sean sensibles y que esa parte egoísta que desarrollamos los seres humanos, pues empiece a menguar en la vida de tus hijos, ¿sí? Lo otro que puedes hacer en cuanto a la empatía es que cuando tú le preguntas a tu hijo, mira, si esta persona, ves una persona triste, ¿cómo puedes hacer para ayudarlo? Entonces el niño va a empezar a a desarrollar esa mente racional y analizar. Si él está triste, pues yo le voy a compartir porque seguro no tiene, o porque seguro yo puedo hacerlo reír, o yo puedo darle un abrazo, o yo puedo, sí, es importante empezar a generar estos espacios. Y el quinto pilar que nos habla Daniel Goleman, dice el manejo de las relaciones. Y es esa capacidad de administrar tus relaciones con los demás. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me puedo relacionar? ¿Cómo puedo llevar a que mi hijo se relacione adecuadamente? Sencillo. Primero, empezando yo como papá, como cuidador, a relacionarme de una manera adecuada, de una manera asertiva con el niño, con amor y con respeto. Teniendo en cuenta algo, que el niño está desarrollando esa mentalidad racional analítica y eso le hace pensar de manera diferente. Puede que para ti sea algo bonito, para el niño no lo sea. Puede que para algo que a ti te gusta, el niño no. Y eso no significa que el niño sea rebelde. Significa que el niño está desarrollando esa capacidad para expresar. A veces como papás buscamos que los niños piensen iguales a nosotros. El otro día hablaba con un papá que tenía un problema con su hijo adolescente y era con respecto a las sustancias psicoactivas. Entonces el papá lo que hizo fue, móntese en el carro, y se lo llevó. Y se lo llevó para el Calvario aquí en Cali. Y resulta que cuando se lo llevó para el Calvario, él le dijo, ¿cómo crees que ves aquí esto? ¿Tú crees que esas personas están bien? ¿Cierto que están mal? Mira, están echadas en la calle, están haciendo esto, están no sé qué. Y el niño, sí, esto es feo, ¿verdad? Y él, sí, está mal, ¿cierto? Y él, sí. Pues el chico estaba respondiendo todo lo que su papá le estaba diciendo. Y él, claro, eso es lo que quiere escuchar mi papá, pues yo se lo digo. Entonces yo le decía a ese papá, ¿qué tal si tú lo planteas diferente? Eso es una terapia de choque, donde el papá quiso mostrarle un mundo donde lleva las drogas. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo llevas más bien? ¿Y por qué no los llevas más bien? Y le dices, ¿no te parece chévere este lugar? Entonces el niño inmediatamente te va a mirar como, papá, ¿te parece chévere? Sí, ¿no te parece chévere poder estar solo, muy bacano, muy chévere, uno no tener quien lo mande o tal cosa? ¿O cómo te parece a ti? Entonces, estoy buscando que mi hijo me exprese realmente lo que piensa de este determinado tema.
pero no lo estoy llevando a que piense como yo pienso. Entonces, si mi hijo, y yo le decía a él, si tu hijo te dice, no, papá, pues no me parece mal. Ay, ¿por qué tú no vas a decirle una, ay, pero ¿cómo se te ocurre? No es como están de degenerado. No, tú le vas a preguntar, ¿por qué no te parece mal? No, papá, no me parece mal porque creo que pues hay libertad y ahí es. Entonces, tú sabes realmente cómo piensa tu hijo. Y yo le decía a ese papá, lo que hiciste, no hiciste nada. Porque en este momento tu hijo te dijo lo que tú querías escuchar, pero realmente tú no conoces lo que tu hijo realmente piensa frente a las sustancias psicoactivas. Y eso es una realidad que hoy en día lo vemos a flor de piel. Entonces, yo tengo que generar una relación con mi hijo. No estoy diciendo que seas el amigo compinche de tu hijo. No, tu hijo nunca puede olvidar que tú tienes un rol de papá. Pero en ese rol debe ser de acompañamiento más de algo autoritario. De decirle, vístete así, haz esto, levántate, báñate, acuéstate. No, yo tengo que enseñarle, generar convicciones en la vida de los niños, que el niño sepa cómo comportarse sin necesidad de tener un profesor y sin necesidad de tener un policía a su lado. Eso es importante. El desarrollo y la formación de la inteligencia emocional, el objetivo es que cada uno de nosotros podamos autocontrolarnos y podamos manejar de manera correcta. Una pregunta para todos ustedes, cuidadores, papás, ¿conoce a su hija? ¿Realmente usted la conoce? Esa pregunta. Ahora te voy a pasar las emociones en tus hijos. 3 pasos. Y esos 3 pasos van con algo que se llama el truco de la burbuja. Para terminar, te quiero compartir estos 3 pasos para gestionar estas emociones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hablo el truco de la burbuja? Porque resulta que cuando nosotros, no solamente nuestros niños, sino cuando el ser en esas emociones es como si uno se encerrara en una burbuja. Una burbuja donde es flor de piel todas las emociones, la ira, el enojo, la ansiedad. Todo este caos de la pandemia ha despertado emociones en nosotros. Incertidumbre, cuando uno escucha la economía del país, lo que está aconteciendo, que hay recorte de personal, que hay empresas que están cerrando, pues todo eso genera una ansiedad. Incluso el cuerpo empieza a somatizar y nos encerramos en una burbuja. Dicho de otra manera, nos ahogamos en un vaso de agua y como que no podemos ver algo diferente en nuestras vidas. Pues a los niños también les pasa. Ellos en medio de esa emoción de frustración, de temor, de ansiedad, se encierran en una burbuja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es que tienes que acercarte. Acercarte teniendo un contacto visual con el niño y mostrando un interés por él. Tú y yo debemos mostrar un interés por el niño, ¿sí? Bien es cierto que el niño está viviendo una lucha interna. Él está viviendo su propia lucha, pero yo tengo que mostrar un interés por él. Él está en su burbuja, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra meta como cuidadores, como docentes, como papás? Entrar en esa burbuja. Y ellos son los que nos tienen que permitir entrar en esa burbuja. Entonces tengo que generar un contacto visual, me agacho, me pongo al nivel del niño, no le digo nada, no le estoy diciendo, si el niño de pronto está atacado llorando, le digo, cálmate, cálmate, no. Pongo la mano tal vez en su hombro, hago contacto visual, tal vez cuando tú hagas eso el niño se quiebre en llanto más, ¿sí? Pero, o tal vez el niño diga, y él empieza a decir así. Cuando tú muestras un interés por él, ya, de una, estás adentro de esa burbuja. Y cuando estás adentro de esa burbuja, puedes hacer el segundo
paso, que es mostrarle el mar de emociones que están dentro de esa burbuja. Y es cuando yo puedo decirle al niño, sí, ojo con eso, yo puedo hacer una pregunta, pero tengo que tomar el espacio de sostener esos silencios. ¿Cómo te sientes? Y el niño tal vez haga, y tal vez esté llorando. Dale el espacio que él se calme. Si el niño no te quiere platicar, dale ese espacio. No lo obligues a que te cuente. Deja que él se calme y él mismo te va a contar. Haz los sostenimientos de esos silencios y el niño va a empezar a expresarte lo que se siente. Es que yo quería ganar el juego, es que yo quería esto, es que yo quería lograr. Y empiezas. ¿Cómo te sientes? Tal vez el niño no exprese muchas cosas, pero tú puedes darle opciones. ¿Te sientes feliz? Aunque tú sabes cómo se siente, dale opciones. Que él mismo te pueda expresar cómo se siente. Lo otro es cuando tú empiezas a hacer preguntas con espacios de silencio, tú puedes incluso hablar con ese lenguaje no verbal. ¿Cuál es ese lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es, ok, asiento mi cabeza y el niño va a seguir contándote. Ojo, no interrumpas. Una vez el niño empiece a hablar o el adolescente, no lo interrumpas. No digas, ay, ¿y quién te hizo eso? ¿Y cómo fue? No, déjalo que se exprese. Déjalo que se exprese. Y luego él ya va a empezar a mencionar. Luego de que le muestras las emociones, ¿sí? Que él mismo reconoció cómo se siente, entonces tú le vas a enseñar a nadar en medio de esa burbuja. ¿Cómo es enseñarle a nadar? Muéstrale cómo otros también se sienten. Si estamos en un juego colectivo y el niño de pronto perdió, no alcanzó el juego, no lo logró, pues yo tengo que mostrarle, mira, esto es un juego que fue al azar, cayó en una persona diferente a ti, pero ¿no crees que en otra oportunidad tú podrías ser el ganador? Y si tú hubieras ganado y otros niños no lo hubieran hecho, ¿cómo crees, cómo te sentirías? Entonces estoy llevándolo a que el niño reconozca que es un juego, que yo puedo experimentar eso, pero que no es la realidad de pérdida. Hoy me tocó a mí, pero en otras oportunidades también voy a ganar. Ojo con esto, cuando nosotros no trabajamos esto con los niños, el día de mañana, cuando la persona crezca y tenga pérdidas laborales, sentimentales, financieras, familiares, pues las personas les va a costar reponerse ante esas pérdidas, porque se piensa o se genera una estructura, una idea de que así va a ser para siempre. Todo el tiempo me cuesta manejar. Yo veo adultos que a veces tienen problemas, todo el tiempo están recibiendo rechazo y se autorrechazan. ¿Todo por qué? Porque no hay una inteligencia emocional realmente desarrollada. Y por último, cierro con esto, con esta imagen, y es trabajo en equipo. Si trabajamos en equipo, vamos a ver algo diferente en nuestras vidas y en nuestros niños. Todo el tema de la inteligencia emocional no solamente es para nuestros niños, para nosotros también. Día a día, y más con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel local en nuestro país, pues nosotros necesitamos regularnos emocionalmente. Hoy en día vemos casos de intolerancia, fruto de una inteligencia emocional no equilibrada. Recuerden, nuestra mente racional y nuestra mente emocional deben ser un punto de equilibrio. Gracias de verdad por esta invitación y compartir con todos ustedes.